Hoy en Abogacía, trabajando, hablando con propiedad intelectual, tendremos pues a un invitado especial, diferente, Iván Rodríguez, un artista inmersivo que nos estará pues explicando, platicando y planteando qué son estas nuevas tecnologías y cómo irrumpen y afectan el mundo jurídico. Y muy importante que Iván nos va a dar incluso un glosario sobre estos términos que bueno, es importante que todos conozcamos para poder tener una propiedad adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual. Iván Rodríguez es artista inmersivo, creador del concepto biometría inmersiva en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Ha trabajado como productor ejecutivo y creativo de una agencia worldwide y un estudio de animación stop motion, productor de festivales y experiencias, director de contenidos de video y animación, multipremiado por la experiencia de realidad virtual Puño en Alto y en certámenes de publicidad. Creador de las expresiones digitales Mexicráneos que durante 3 años llevaron RA, RB y mapping a las calles de la Ciudad de México de manera gratuita, reduciendo la brecha digital. Actualmente trabaja como Chief Transmedia Dynamics en Demiurgo, empresa líder y pionera en Latinoamérica, creadora de realidades extendidas y experiencias inmersivas basadas en narrativa para el Museo Kinametsin. La celebración de la consumación de la independencia y la vecindad del Chavo de Porto. Bienvenidos a Abogacía, trabajando, hablando con propiedad intelectual. Le agradecemos mucho que nos regale pues, este espacio, esta posibilidad de intercambiar algunas ideas y algunos conceptos. Me acompañan hoy pues, nuestro invitado, primero Iván Rodríguez. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y mi colega Arturo Ishbak, de la Coordinación de Propiedad Intelectual de la Comisión de la Barra. Y pues bueno, hoy tenemos un tema, la verdad es que disruptivo por donde se le vea. La propiedad intelectual está, y no solamente la propiedad intelectual, creo que el conjunto de las disciplinas jurídicas está hoy confrontado con pues, una serie de tecnologías tan novedosas que en ciertos casos pues, plantean preguntas absolutamente controversiales de las bases del sistema en muchas de las instituciones que conocemos y de las figuras que hemos creado a lo largo del tiempo, en materia de derechos autorales, en materia de patentes, en materia de marcas inclusive. Pues el tema de estas nuevas tecnologías están simbrando absolutamente todos los postulados de los que partíamos. Hemos ya tenido alguna primera conversación sobre tema de metaverso, pero hoy tenemos pues a un invitado que es un experto en temas de tecnologías, yo diría audiovisuales, en arte inmersivo, y bueno, el propio Iván nos dirá en qué otras cosas. Pero bueno, pues muy agradecidos porque yo creo que esta intención de repente de combinar las experiencias y de invitar a directamente los que están generando el cambio, para nosotros ha sido, Arturo, creo que muy importante, muy interesante, porque no hablamos abogados con abogados de lo que está pasando en el mundo, sino hablamos directamente con los protagonistas, ¿no? Y en esta experiencia, pues francamente estamos aprendiendo mucho a través de preguntar, ¿no? Así es que, bueno, en esta tendencia, Iván, yo te preguntaría, bueno, primero, independientemente de la lectura de tu semblanza, ¿por qué no nos platicas un poquito qué estás haciendo con estas herramientas, con esta nueva manera, digamos, de entender el mundo desde este tipo de arte tecnológico? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias y saludos al auditorio. ¿Y qué está pasando? Pues que estamos incluso transformando la historia, cambiando la realidad en muchos aspectos, ¿no? En la parte de entretenimiento, evidentemente, la tecnología es exponencial. Sabemos que tenemos un crecimiento pues casi dramático después de la pandemia en cuanto a cómo nos relacionamos, cualquier persona, en cualquier orbe, en cualquier estrato, cómo se relaciona ahora con la tecnología. Y con esta ola creciente, pues lo que hemos visto es que las experiencias inmersivas cada vez son más, es mayor la oferta y cada vez hay más. Sí. En ese sentido, los últimos proyectos con los que hemos trabajado han sido el Museo Kinametsin en el aeropuerto. Creamos las salas de realidad aumentada, realidad virtual. A mí me tocó trabajar particularmente en una sala de realidad aumentada para que con un cubo descubrieran los restos fósiles y el proceso de excavación. De ahí me tocó participar en el evento que fue la celebración de la consumación de la independencia en el Zócalo,
1.500 soldados en escena, mapping, mallas, pendones. Me tocó hacer el guión inmersivo, por así decirlo, ¿no? Es una nueva frase, es un nuevo término, pero ¿qué significa crear un guión inmersivo? Es cómo vamos a crear ambientes donde la representación histórica, teatral, quepa dentro de un espacio que es proyectado con mapping en el piso, con pantallas, con hologramas. Eso finalmente pues tiene que ver con cómo desarrollar una nueva narrativa a partir de ideas, a partir de mecánicas, a partir de interacciones. Es decir, ha cambiado mucho el lenguaje audiovisual, ¿no? Ahora estamos frente a una cámara donde va a haber una edición, como le llamaban, no lineal, y vamos a poder tener finalmente un video. En el caso de las experiencias inmersivas tenemos que pensar en los ambientes, en las interacciones, en las dinámicas, cómo va a funcionar finalmente todo ese ambiente que vamos generando. Y el proyecto más reciente es uno bastante disruptivo, como bien usas la palabra, que tiene que ver con la experiencia de realidad virtual más grande de Latinoamérica en términos de tecnología y por la propiedad intelectual con la cual trabajamos, que es la vecindad del Chavo del Ocho. Entonces, digamos, es el tamaño de los proyectos que trabajamos en Demiurgo, que me toca en algunos casos liderar como productor ejecutivo, también estar en la parte creativa, y es esta nueva narrativa, estas nuevas formas de entretenimiento y de espectáculo lo que han ido cambiando y han evolucionado al punto donde hoy en día podemos hablar de realidad virtual con objetos físicos, es decir, simultáneos, vas a poder tocar el barril mientras lo ves en virtual, además de 20 usuarios al mismo tiempo interactuando. Es decir, pareciera que vamos demasiado rápido nosotros como Demiurgo en cuanto a lo que ofrecemos como experiencias inmersivas, y la gente va y las vive y lo compra y lo disfruta, pero la verdad es que a nivel país hace falta mucho entendimiento de estas tecnologías para de pronto, pues no solamente estar del lado de los creadores, sino del lado también jurídico para que podamos llegar a ciertos acuerdos y términos. Bueno, justo por eso yo diría, de entrada necesitamos un glosario. Exacto. Entonces, sí. a ver, yo rápido, así nada más, ¿qué es mapping? ¿Qué es realidad virtual? ¿Qué es realidad aumentada? Sí, digamos, para beneficio de quienes nos escuchan, si nos pudieras un poquito explicar esa parte, sí. Entonces ya tenemos un lenguaje común. No, lo entiendo. Vamos a tratar de acuñar todo esto en un término global. Con ejemplos, si quieres. No, me encanta, está perfecto. Vamos a hablar de realidades extendidas. Vamos a hablar de este conjunto de tecnologías inmersivas que tienen que ver con una nueva capa de la realidad. Por ejemplo, vamos a hablar en el caso particular de realidad aumentada. Realidad aumentada, la mayoría la utilizamos a través de dispositivos móviles, por ejemplo en Instagram, ¿no? Los filtros de Instagram que te ponen corazoncitos, de pronto algunas aplicaciones como IKEA que tiene una aplicación para que puedas ver los muebles en el espacio. Me ha pasado con ropa, ¿no? Que incluso das un link, ves un zapato y todo, ¿no? Esto es realidad aumentada, es decir, ¿cómo vamos a tener una nueva capa de la realidad a partir de un dispositivo móvil que nos va a permitir tener un gráfico o varios gráficos con los cuales vamos a interactuar? Correcto. Ya sea con reconocimiento facial en el caso de Instagram, que nos pone lentes, o ya sea en el espacio, o ya sea de pronto también en algún espacio que no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar una nueva capa de la realidad? Por eso hablamos de realidades extendidas. Con realidad aumentada lo vamos a hacer a través de dispositivos móviles, tablets o teléfonos. Luego viene realidad virtual. La realidad virtual tiene ya pues una historia bastante antigua, ¿no? O sea, es decir, no es una tecnología tan nueva, sin embargo ha evolucionado bastante, ¿no? A un punto donde como hoy lo que estamos haciendo con la vecindad del Chavo Deport es que puedes tener a 20 usuarios simultáneos en el mismo lugar, viéndose entre ellos e interactuando en escala real. Digamos, la verdad es que estamos en el pico de la tecnología de realidad virtual, y de ahí para abajo lo que tenemos es estos primeros dispositivos de realidad virtual que eran pues un headset donde puedes voltear a ciertos ejes y ver dentro de un espacio esférico. Realmente esto no es realidad virtual, sino esto es un video 360. Generalmente se le llama realidad virtual cuando te pones lentes y ya estás en un entorno virtual, pero esto finalmente no es precisamente realidad virtual, sino es video 360, ¿no? Un video esférico. Te pones unos lentes y volteas. ¿Como PlayStation? PlayStation sí es realidad 5. virtual. Okay. PlayStation, por ejemplo, sí pertenece ya a tecnología de realidad virtual. Aquí estamos hablando de estos primeros dispositivos Samsung, por ejemplo, y les voy a poner, digamos, un caso. Hay una startup, estas de Garage, que se llama Oculus, que es uno de los casos más exitosos que tiene que ver con la industria de realidad virtual. No, es de Estados Unidos. Esta empresa finalmente empezó como una startup, empezaron a fondearla a través de crowdfunding, se posicionó y después llegó Samsung, el gigante Samsung, a comprarla y a lanzar dispositivos móviles que venían acompañados de este visor Oculus. Al mismo tiempo había desarrollos que es como Oculus Rift, que propios para gamers, ¿no? Para desarrolladores de videojuegos,
y también para otro uso más, digamos, como casero, ¿no? Pero en el sentido profesional de la realidad virtual. Y en algún momento Oculus pues se vendió a Facebook. Entonces ahora estamos hablando de que Oculus ha puesto una pauta importante en el uso de dispositivos de realidad virtual, porque de alguna forma los ha llevado a nivel comercial a las tiendas y ha hecho que haya muchos dispositivos, primero con Samsung y ahora con Facebook, pues mucho más, ¿no? Con sus nuevos desarrollos que se llaman Quest, ¿no? Oculus Quest. Y ahora que mencionabas justamente Facebook, bueno, ahora Meta, ¿no? Ujú. Y no sé si sea momento de llegar al punto del metaverso quizás, ¿no? Pero estos dispositivos de Oculus y demás, ¿serán un antecesor de lo que va a ser el metaverso o son parte del metaverso? Son parte ya del metaverso, y me quisiera regresar nada más al último término que tiene que ver con realidades extendidas, que es realidad virtual. Ya platicamos de estos dispositivos de realidad virtual, hablamos de cómo empezábamos a ver video 360, a llegar a un punto donde puedes interactuar a partir de espacios virtuales, es decir, te puedes mover en entornos virtuales, hasta el momento donde ya estamos, que es, podemos interactuar multiusuarios en el mismo lugar, ¿no? Ya estamos hablando ahí como de una especie de futuro, de Ready Player One, ¿no? Donde puedes conectarte a través de ápticos, ¿no? Ya estamos en ese punto, ya hay ápticos, ya hay lectura biométrica, ya hay lectura retiniana dentro de los visores de realidad virtual, es decir, está muy avanzada la tecnología de realidad virtual. Y precisamente tiene que ver en el caso de Meta con este planteamiento de cómo vamos a virtualizarnos y cómo vamos a interactuar. Y lo tiene muy claro, ¿no? Mark Zuckerberg al finalmente tiene una red importantísima, una base importantísima de data o de usuarios que ahora los quiere convertir en usuarios virtuales para interactuar precisamente en el metaverso. Y bueno, el último término que comprende las realidades extendidas es la realidad mixta. Esta no es tanto de uso comercial, la verdad es que no es que vayas hoy a la tienda y compres unos HoloLens porque cuestan 150,000 pesos, los desarrolló Microsoft. Sin embargo, es tecnología que combina un visor con algo transparente, o sea, un material transparente Sí. que te permite proyectar. Entonces tú puedes ver, combinar la realidad, por eso se llama mixta. Es como una combinación entre realidad virtual. Sí, ves una persona y te pone información. Te pone de esa información, persona, ¿no? Yo te puedo ver Claro. aquí y puedo sale tu ficha técnica, Correcto. pero te veo a ti directamente. Entonces, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta comprende realidades extendidas. Sí. Ahora bien, esto para irle poniendo, como dices tú, el glosario, ¿no? Ahora, hablando de experiencias inmersivas, vamos a hablar de todas aquellas usos o tecnologías que pueden de alguna forma transformar el espacio. Por ejemplo, mapping, ¿no? Mapping es la proyección sobre objetos, ¿no? A nivel, digamos, topográfico, es decir, el mapping proyecta sobre la bandera, pero yo y para esto la bandera ya la virtualicé y de alguna manera ya la tengo mapeada y la puedo proyectar para que se vea una animación sobre esto, ¿no? Entonces, es como funciona el mapping, hay interactivos, multitouch, hay de pronto sensores, ¿no? Hay muchas tecnologías que van de alguna forma también creciendo precisamente por algo que me parece compete a este espacio, que tiene que ver con el open source. Claro. Sin el open source no hubiéramos llegado a donde llegamos. Esa era la pregunta que tenía para ti, estimado Iván. ¿Qué tanto les estorban los derechos de autor? Porque, vamos a decir, si ustedes quieren hacer realidad aumentada, por ejemplo, de un cuadro de un pintor famoso para una exposición y quieren transformar los elefantes de Dalí en una estampida, pues eso implica que están deformando la obra o reinterpretándola. Y eso tiene aspectos de derechos autorales que cuidar. ¿Qué tanto esta interacción, qué tanto estos elementos les estorban o qué tanto aspiran ustedes a que esta materia se convierta realmente en un fundamento para la protección de su propia creatividad? Yo creo que son dos líneas. Una, lo que tiene que ver con la obra, como tal, con la propiedad intelectual, y ahí me parece que no hay una regulación, evidentemente. Todavía no hay una ley dentro de los mundos virtuales que establezca si esto es una mala copia o si es simplemente una reproducción de alguna obra. No la hay porque no hay todavía una legislación dentro de los mundos virtuales. Y finalmente, sí hay licencias, ¿no? Hay muchas experiencias que tienen que ver. Precisamente hay una de Dalí, que está licenciada, ¿no? por Dalí, Claro, una experiencia de realidad por virtual. la fundación, sí. Hay algunas otras, la conoces, ¿no? La de Dalí, pero bueno, hay algunas Sí. otras que, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, ¿no? Que vamos o Monet, ¿no? Precisamente, pues viene... O Frida. Frida, simplemente Frida, ¿no? Ya derivan de licencias, es decir, esto más bien es un gran recurso. Nosotros precisamente pues con el Chavo del Ocho, qué mejor que tener una de las IPs más grandes y más importantes de Latinoamérica, ¿no? El Chavo del Ocho es una locura en Brasil, en Argentina, ¿no? Tú vas a algún país latinoamericano y te dicen, mexicano, Chavo del Ocho, ¿no? Antes te decían tequila y sombrero, ¿no? En el cliché,
ahora te dicen Chavo del Ocho, ¿no? Entonces es importantísimo más bien el aprovechamiento de todas estas propiedades para poder crear experiencias que con tecnología ya de alguna forma pues garanticen el éxito. En ese sentido, Correcto. me parece fabuloso que podamos utilizarlas en estos medios. Y por otro lado está la parte tecnológica creativa. En ese sentido, las patentes o de pronto los límites para poder utilizar ciertas o tales tecnologías, me parece también tienen dos vertientes. La positiva, porque tú puedes hoy en día crear algo increíble que lo vas a patentar y te van a tener que pagar por ello. Y también tiene que ver otra, que es un poquito el rezago que existe dentro por pronto, Latinoamérica respecto al acceso a la tecnología. En ese sentido, el open source, la verdad es que nos ha ayudado. Claro. Y también no solo a nosotros, sino a la industria. Por ejemplo, Meta, ¿no? Es un open source donde la gente puede crear, hay foros de discusión, van a acumular un montón de información y van a poner a trabajar a millones de personas de manera gratuita, ¿no? Si lo ves desde ese lado, entonces claro, en ese sentido funciona. Pero finalmente creo que debe de haber dos líneas, ¿no? La democratización y el acceso a ciertos componentes tecnológicos o a cierta información o software que permite el desarrollo, y por otro lado lo que tenga que ver con la industria, ¿no? Creo que todo es válido en un mercado al final que va creciendo sí, y es variable. Totalmente. Regresando, por ejemplo, a lo que comentabas del mapping y lo que comentaba Mauricio sobre la legislación, ¿te ha estorbado algo hacer mapping si es que lo has hecho en edificios, por ejemplo? Bueno, hay ciertas regulaciones, sí lo hemos hecho. Finalmente, pues hay monumentos históricos que de pronto se pregunta a la gente, pero ¿por qué van a mapear Bellas Artes tan bello que es, claro, ¿no? Creo que esa es una gran interrogante. ¿Cómo de pronto se va a intervenir un espacio y a qué nivel para que termine de tener ese valor como el monumento, la obra, la escultura que es, y ya con una intervención tecnológica se transforma en otra cosa, ¿no? Yo creo que hay muchas variantes ahí, no es que haya una sola línea. Sí hay de pronto pues ciertas restricciones, pero finalmente también me pasa que creo que estamos en un mundo donde si se puede embellecer, o sea, una especie de iluminación escenográfica, pues creo que también es válido, ¿no? Finalmente creo que la obra mantendrá su valor estético y tal cual en el momento en el que se apaga el mapping, ¿no? Es decir, no alteras la obra como tal. Yo creo que también pues es que estamos llegando al punto inclusive en donde postulados como el del autor persona física está siendo totalmente cuestionado, es decir, en todo este esquema, la inteligencia artificial también, con todo lo que aporta en términos de creatividad y esta interrogante de en qué momento el software y en qué momento la programación está permitiendo crear obras a partir de decisiones ya no de personas que ponen una voluntad y una intención para generar una obra, sino que este resultado de procesos tecnológicos, digamos ya desprendidos de un autor persona física, simplemente simbra el derecho a autor porque está fundado sobre la figura del autor persona física, ¿no? Sí, no, y eso es un tema que yo creo que nos va, en un futuro muy cercano, nos va a poner de cabeza. Y me encanta una frase, que es el nombre de un libro que escribió Philip K. Dick, que es un gran autor, que un visionario para su época, en la era cyberpunk, ¿no? En los 80. Y dice, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? O sea, él mismo se preguntaba. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Claro. Se preguntaba, claro. ¿no? Se preguntaba. Hace 40 años, ¿no? Ya existía esta interrogante, es decir, ¿en qué punto la inteligencia artificial va a crear cierto grado de autonomía? Ya hay obras, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial para la vida, para las industrias. Nosotros mismos estamos también pues, buscando innovar con inteligencia artificial en el mundo de las experiencias inmersivas. Y esto realmente va a transformar todo lo que tenga que ver con la autoría, porque pues una computadora con cierta autonomía, con cierta capacidad de procesamiento que además va creciendo. Es que pues, decías, Iván, es que no hay una ley dentro del mundo digital que defina esto, ¿no? Y un poco especulando, digamos, con esta creación de realidades alternas, ¿no? A través de la tecnología, diríamos, ¿en qué momento, dentro de un metaverso, dentro de una realidad creada por tecnología, el registro de una marca podrá tener vigencia solo en esa jurisdicción tecnológica? Entonces, puedes tener una marca que compite contra la realidad porque en ese ambiente pones tus propias reglas, ¿no? Es decir, donde la tecnología permite romper los puentes con la realidad física que hemos conocido, porque se compenetran de tal manera que parecería que son la misma realidad, pero no necesariamente. No sé si me expliqué.
Más o menos, pues ahí tengo un comentario, por ejemplo, tú podrías hablar antes de territorio nacional, ¿no? Digo, a mí me tocó trabajar en la industria. Ahora, bueno, me refiero, perdón, antes y ahora y seguirá pasando, pero me refiero, yo que hacía contratos de locución, ¿no? Y tú decías, un locutor va a, le vas a pagar por México 6 meses, ¿no? Hablabas de temporalidad. Sí. Y hablabas de territorio. Claro. Y ya si el comercial lo transmitían en Estados Unidos, ya tenía una regalía, claro, ¿no? Porque tenías ahí una tabla incluso de países, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el mundo virtual no hay fronteras. Claro. Y no hay vigencias. Tampoco. Y fíjate que regresando al glosario de términos que mencionabas al principio, también si nos pudieras dar una explicación breve de justamente qué es el metaverso, cómo definirlo, cómo conceptualizarlo. Bueno, metaverso realmente es un término que de nuevo vamos a los autores, que tiene que ver con un libro que se llama Snow Crash. Sí. Es, digamos, precisamente una palabrita que se utilizó para definir un espacio virtual, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar que los metaversos existen desde hace un montón. O sea, había uno que se llamaba The Sims, está Minecraft, está Second Life, es decir, ya hay muchas personas en metaversos desde hace 15, 20 años. O sea, no es algo nuevo, sin embargo, es algo que ahora todo el mundo puede acuñar esta palabra para referirse a un entorno virtual donde hay ciertas interacciones o donde hay avatares, es decir, o entidades virtuales que representan a una entidad física, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran tema. Creo que partiendo de lo que podría aportar a esta mesa, el cómo una entidad física, una persona física, va a convertirse en un avatar. Y ya tienes entonces una identidad virtual dentro de un mundo. Ya por lo menos hay un algo, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, cuando una persona física se convierte en un avatar, se transforma entonces en una entidad virtual que puede relacionarse e interactuar con otras entidades virtuales igual avatares, ¿no? En ese sentido, el mundo virtual al que accedan, pues puede tener 1000 variables. Sin embargo, lo que tienen en común como metaverso es la interacción de entidades virtuales. Sí, el problema para el derecho, Iván, es que ese avatar, mientras nosotros estemos detrás dando los clics, pues podremos controlar qué contrato celebra, qué pagarés firma, qué hipotecas contrata, etc. En el momento en el que el propio avatar, que se supone que nos pertenece o nos representa, actúe por sí mismo basado en supuesta inteligencia artificial o programación o learning machines, entonces podrá actuar por su propia cuenta, pero los obligados vamos a ser nosotros. Entonces podrá cometer delitos en el metaverso, podrá tener derechos de propiedad intelectual o violar derechos de propiedad intelectual en el metaverso, pues sin duda. Es decir, ¿a dónde podrá llegar, no? Y sí, o sea, la realidad es que hoy en día pareciera que es un planteamiento casi imposible de resolver, porque no hay las suficientes variables como para que vaya cambiando cada segundo. Es decir, al mismo tiempo los múltiples multiversos o metaversos se van a ser creados. O sea, una persona hoy en día con una computadora puede crear cripto, puede crear un metaverso desde su casa y después, ¡pum!, desaparecer, ¿no? Entonces, pero lo deja operativo. O lo deja inoperante, ¿no? O sea, al final, estas decisiones, si bien de pronto la inteligencia artificial va a tomar decisiones propias, pero aún hoy en día siguen siendo basadas en decisiones humanas. Es ahí donde creo que puede entrar el derecho, no tanto en lo que ocurre adentro, sino en lo que ocurre afuera con las personas que son los creadores de esos metaversos, ¿no? Por ejemplo, un tema podría ser cómo van a monetizar, ¿no? O sea, esa monetización hoy en día no está regularizada, tiene un impuesto, etc. Y antes de llegar a ese punto, ¿cómo ves las etapas ahora del metaverso? ¿Cuándo estimas que lleguemos a ese punto de monetización? ¿Cuál es el estatus actual, digamos, en la evolución del metaverso? Mira, es importante definir que metaverso no es una sola cosa, es decir, no es algo que compete únicamente a esta tecnología desarrollada por Facebook, ¿no? Sino que hay muchos metaversos que ya tienen maneras de monetizar, porque pues tú puedes acceder a través de una suscripción, o puedes interactuar, o puedes comprar virtual goods, ¿no? Tú puedes comprar un bien virtual dentro del metaverso. Yo me quiero comprar una nueva playera y pago con moneda virtual, pero al final esa moneda tiene una transacción bancaria anterior donde pagué con pesos, ¿no? O dólares, pagué por tener esa nueva moneda y ya puedo hacer transacciones. Es decir, ya hay una economía que vive dentro del metaverso, que tiene que ver con suscripciones, que tiene que ver con virtual goods. Cada vez más se va a hablar de NFT, se va a hablar de criptos,
dentro del metaverso, porque evidentemente está correlacionado y corresponde a todo esto que tiene que ver con cómo virtualizar y digitalizar todo, ¿no? Incluso el dinero. ¿Y dónde estamos parados? Pues bueno, yo creo que más adelante vamos a poder ya relacionarnos a nivel áptico, es decir, con sensores que nos van dando sensaciones, ¿no? Que cada vez más serán de una manera como un transmedia las experiencias de metaverso. Y con transmedia me refiero a que van a no solo estar en el mundo virtual, sino que van a estar también en el físico, también pueden estar en otros muchos campos o experiencias o disciplinas que combinadas pueden estar en conjunto como una experiencia más completa, ¿no? Creo que va por allá. O sea, la gente sí va a querer vivir ahí, pero va a querer también estar afuera viviendo algo que tenga que ver con eso. Y a lo mejor se quiere comprar una playera, pero también lo quiere hacer con blockchain. O sea, creo que no es un solo punto al que vamos a llegar, sino que se va a expandir, Sí. evidentemente, ¿no? Oye, Iván, cuando hablamos de criptos, ¿hablamos estrictamente de monedas o de cualquier tecnología que permite trazabilidad? Cualquier tecnología que permite trazabilidad, digo, hay arte encriptado, ¿no? Ahora cada vez Sí, más, con NFTs. exacto, es decir, en el caso particular de lo que creo que está pasando es que hay un boom, evidentemente, la gente piensa que es una gran inversión las criptos, ya lo estamos Sí, viendo como la economía, la gente está ávida de saber qué más va a pasar en el metaverso, y evidentemente también las experiencias inmersivas han llegado para quedarse. Entonces, todo esto en conjunto sí está hablando de una nueva revolución, ¿no? Anteriormente hablábamos de las generaciones del marketing, ¿no? En la cuarta generación posicionamos el producto. Ahora son los datos, la quinta generación de marketing. Ahora es el data, el verdadero valor de todo, ¿no? En ese sentido, también cada vez más vamos a tener que basar decisiones o se van a tener que concentrar esfuerzos basados en data. Entonces, es un conjunto de todo. Es, por un lado, el mundo creciente de las criptos, el mundo creciente de los virtual goods, de los NFTs, el mundo de las no, experiencias inmersivas, hombre, el mundo del metaverso. simplemente hoy, ¿cómo proteger una experiencia de este tipo? Para el derecho de autor plantea también un interrogante, porque antes pues teníamos un cuadro colgado en una pared, es decir, una obra de arte confinada, ¿no?, a sus propios límites. Hoy, las últimas 4 exposiciones a las que yo he podido asistir circunstancialmente, no por decisión propia, sino he sido llevado, son instalaciones. Es decir, son cosas que son efímeras, que se ponen en un muro, que se proyectan con luz, que incluso cambian de momento a momento. Y que digo, ¿y esto cómo se protege? Desafía todos los límites, todas las definiciones que teníamos sobre derecho de autor. Es importante mencionar también, que seguramente será materia de otro programa, pero la propiedad de un NFT no te da el derecho de autor sobre el mismo, ¿no? O sea, solamente es un objeto, pero no es el derecho de autor, ¿no? Tienes el derecho a comercializarlo, Exacto, pero correcto. no es el derecho de autor. Y si el autor se opusiera, es correcto. ¿qué pasa, no? Sí. Exactamente. Bueno, yo empiezo a ver, no sé, digo, pero quisiera dejar este postulado como una suerte de conclusión preliminar, a reserva de volverlo a platicar, pero sí tengo esta sensación de que todas estas nuevas tecnologías que hoy nos has platicado, Iván, de manera sucinta, pero al mismo tiempo creo que muy clara y muy, digamos, nos lo estás exponiendo de una manera que lo podamos entender, porque no está fácil de pronto para nosotros acabar de descifrar esta nueva tecnología, esta nueva realidad y todo lo que viene. Pero yo sí creo que hay un cisma, hay un rompimiento, vamos a decirlo así, respecto de una materia que hemos venido manejando, propiedad intelectual, bajo ciertos parámetros, y que hoy no es que debamos recomponer todo, pero sí tenemos que hacer un ejercicio, no sé, Arturo, qué pienses, un ejercicio dramático de estirar los principios que conocemos o transformarlos para lograr de alguna manera ajustarnos a este nuevo tema, porque simplemente me pongo a pensar en el tema del derecho a imagen y no va a poder ser compatible con estas nuevas realidades. Y si queremos, desde el derecho a la propiedad intelectual, lanzar proclamas airadas sobre la violación de derechos que las nuevas tecnologías están generando, simplemente nos van a desbordar, nos van a traspasar y nos van a ver de lejos como un objeto obsoleto que no responde a los nuevos requerimientos de la sociedad. Es decir, eso no lo vamos a poder contener desde estos mismos principios, ¿no? Y creo que vamos a tener que transformar la materia como se está transformando la realidad si queremos tener una respuesta correcta y creativa para seguir estimulando la creatividad como principio, digamos, preponderante
de esta materia. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, ya tenemos un segundo programa. Ahora hablamos sobre realidades aumentadas, realidades extendidas. Y bueno, posteriormente hablaremos también de NFTs, seguiremos con temas de metaverso y su relación con la propiedad intelectual, que coincido contigo. Tenemos que reformar las leyes y modernizar nuestro sistema, actualizarlo más bien e ir de la mano con estas nuevas tecnologías. Bueno, pues le queremos agradecer mucho a Iván habernos acompañado en Hablando con Propiedad Intelectual, Abogacía Trabajando, pues en estos intentos que estamos haciendo por entender mejor, ¿no?, y facilitar también la comprensión de todo lo que está sucediendo, que de pronto lo vemos de manera fraccional. Es decir, te enfrentas a una nueva información en un nuevo tema de tecnología y decimos, wow, esto es sorprendente, es maravilloso, ¿a dónde vamos a llegar? Pero cuando lo pones todo en su conjunto, es cuando creo que logramos llegar más o menos a visualizar el imponente cambio que está por suceder. Sí, y bueno, les extendemos también la invitación. Estamos creando el catálogo iberoamericano de tecnologías de realidades extendidas. Es decir, hay ciertas asociaciones, agrupaciones a nivel Latinoamérica de las cuales formamos parte. ¿Es catálogo iberoamericano de tecnologías inmersivas? Entonces creo que en algún momento va a ser importante ver la parte ejecutiva de esto, ¿no? ¿Quiénes estamos creando? ¿Qué estamos haciendo como clústeres o qué estamos haciendo también como grupos a nivel Latinoamérica incluso, para que tengamos un acercamiento precisamente con los aspectos jurídicos y con ustedes y poder llegar a ciertos entendimientos? Y precisamente el glosario lo estamos trabajando. Entonces, bueno, pues se los vamos a agradecer mucho. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Claro, muchísimas gracias y bueno. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Saludos. Bueno, creo que como habrán ustedes podido ver, fue una plática, Arturo, muy importante, sustancial, yo diría que hasta extenuante, para tratar de entender en qué nos estamos metiendo en el futuro con todos estos nuevos temas. Exacto, y tal vez como Cobel nos platicó sobre realidades extendidas, vamos a tener que extender también todos estos términos para poder comprenderlos y aplicarlos a nuestra realidad y al mundo de los abogados.